Bien, bueno, buenas noches a todos. Hoy vamos a comenzar la segunda clase y última del módulo 2. ¿Querés mover la pantalla, Fer? La segunda clase estará englobada en la clase 3 y en la clase 4. La clase 3 trabajaba o trataba, mejor dicho, de la inclusión como una práctica colectiva de creación y dispositivos y formas escolares. Es bien la práctica escolar, ¿sí? Cómo se trabaja la inclusión en la práctica escolar. Y la clase 4, que es la que subimos en el día de ayer, los dispositivos de acompañamiento y el apoyo a la inclusión. ¿Me escuchan bien todas? Sí, Bien, buenísimo. Eh, ¿Querés mover la pantalla? otra En más. este, sí, en este módulo 2 hablamos de mapear. ¿Sí? Mapear para comprender, para acompañar, para transformar, para incluir, para construir futuros. Mapear, armar un mapa, ¿sí? Esa es una frase que me pareció muy importante porque siempre decimos de tejer, tejemos, tejemos, tejemos. Y actualmente mapear también es muy importante. Hablamos siempre de las imágenes, de cómo representan, ¿sí? Y armar un mapa representa eso también, generar una imagen de nuestra aula, nuestro grupo, nuestros estudiantes, ¿sí? Entonces, eso es una frase que me quedó muy significativa. Puedes compartir otra filmografía. Bien. En esto de mapear y cartografiar, hablaba Ferrarelli, cartografiar las prácticas de inclusión. Para pensar las instituciones desde su contexto, no son lugares aislados, sino más bien contextos, en qué situación histórica, social, ¿sí? Se encuentra esta escuela, esta institución. Y en eso ser sensible, es decir, construir mapas sensibles desde las experiencias, de experiencias. Cada estudiante, cada grupo es significativo y tenemos que construirlo de manera sensible, empática, ¿sí? Acompañando. Entonces, ¿qué? Generando una imagen, cartografiando, haciendo esquemas, que van a ver que esta presentación va a ser muy de esquema, eh, generamos y acompañamos a nuestros estudiantes, ¿sí? Por eso Ferrarelli lo cita desde esta manera, visibilizando los recorridos, las trayectorias, las singularidades a cada estudiante. Lo podemos ver, ¿sí? Lo podemos representar. De esta manera reconocemos los espacios, los habitantes, las posibilidades, las dificultades, cuáles son sus habilidades, ¿sí? Eso es algo muy representativo que nos dejaba en la clase 3 este autor. Después hablábamos también de la cartografía como una herramienta para transformar, ¿sí? Y decíamos que no es algo estático, no lo decía yo, lo decía estos dos autores, Banayán y Rombling. Y miren los años, 2010 y 1989. Estamos hablando no de ahora, sino de hace ya un tiempo, ¿sí? Diciendo que no es algo estático, sino un proceso que acompaña transformaciones y registra cambios, efectos y experiencias, que se construye de manera colectiva para comprender los paisajes psicosociales. Estamos hablando ya de cuando se hablaba de integración o quizás antes de hablar de procesos, ¿sí? Y de acompañamientos que generan transformaciones, ¿sí? Entonces, tener en cuenta que esta imagen que vamos a generar, que vamos a producir, que va a ser sensible, porque nos va a visibilizar los recorridos, nuestros estudiantes, cómo es su trayectoria, qué necesita, qué no necesita, cómo aprende, ya lo estamos hablando como un proceso que es dinámico, que no es estático, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a lograr con una cartografía educativa? Comprender
las trayectorias de nuestros estudiantes, como lo decía recién, de una manera dinámica y colectiva, pero también singular. ¿Por qué? Porque cada uno no está de manera aislada en el aula, sino más bien en un grupo, de manera colectiva. Aprendo con otros, ¿sí? Aprendo con otros y no algo estático, sino más bien dinámico. Aprendo con otros en distintas situaciones. No todos los días va a ser igual, ¿sí? Entonces, no podemos etiquetarlos ni serlo estático, sino más bien reconocer con este dinamismo las fortalezas de nuestro grupo, de nuestros estudiantes, para poder trabajar con las necesidades y los apoyos de cada persona. ¿Sí? Si yo reconozco en qué soy fuerte, cuál es mi habilidad, en qué me desempeño mejor, nuestros estudiantes conocemos de qué manera aprenden mejor, podemos saber cuáles son sus necesidades y qué apoyos vamos a estar utilizando. ¿Sí? De esta manera vamos a favorecer la educación inclusiva, que vas a trabajar desde el respeto, ¿sí? Desde el respeto, del amor al otro, construyendo de manera colectiva con otros, ¿sí? ¿Estoy siendo clara? ¿Alguna duda, chicas? Bien, podemos compartir otra filmina. ¿Vieron que voy con mapas, cartografiando, ¿sí? Bien, hablemos de tramas y trayectorias. Y en la clase 3 hablaba mucho de las trayectorias y cómo se iba tramando, cómo se iba tejiendo, cómo se iba cartografiando, ¿sí? Y hablaba de dos partes, qué eran las subjetividades y qué eran las trayectorias. Entonces, podemos decir que la subjetividad son entramados de relaciones, que una subjetividad, se construye con otros y necesitan cuidado y acompañamiento. ¿Por qué? Porque es algo interno, es lo subjetivo, lo mío. Entonces yo me voy a construir con un otro compañero, con un otro seño, con un otro directivo, con un otro docente de apoyo a la inclusión, fono, DAI, psicopedagoga, ¿sí? Ese entramado que se va construyendo, que se va generando, necesita mucho cuidado y acompañamiento, ¿por qué? Y mucho respeto también, porque me va a hacer a mí, cómo yo soy, cómo yo me siento, ¿sí? Entonces, cómo yo soy y cómo yo me siento también va a estar vinculado a mi trayectoria. En este caso, es la trayectoria escolar, que se entrecruza con mi subjetividad y que se fortalece mientras con intervenciones pedagógicas. ¿Por qué? ¿Por qué se fortalecerá con intervenciones pedagógicas? Porque al construirse con otros, y este otro, mi seño, con sus intervenciones me va a ir ayudando a que mi trayectoria vaya acompañándose y yo pueda ir creciendo y aprendiendo, ¿sí? Esas intervenciones van de las pedagógicas, de los adultos, de la fono, de la psicopedagoga, de las DAI, a inferir en mi subjetividad y también va a acompañar mi proceso, ¿sí? Mi proceso de aprendizaje. Estas intervenciones tienen que estar pensadas, planificadas, conociendo al grupo, a la dinámica, al estudiante. Entonces, ¿cómo yo puedo visualizarlo o representarlo? Por medio de un mapa, una cartografía, ¿sí? Con estas intervenciones que nosotros realizamos conociendo a nuestros estudiantes, vamos a tratar y debemos tratar que la exclusión esté afuera. Y el etiquetamiento también. No, este estudiante no puede estudiar esto. Entonces vamos a buscar la inclusión y evitar rotular. ¿Alguien quería decir? Bien. Ahora hay una crítica muy importante al etiquetamiento que nombra Miguel Benseyer.
El problema de las etiquetas. ¿Qué pasa con las etiquetas? Clasifican a las personas. ¿Por qué? Porque dice este tal, este tal, este tal. Simplifican la realidad. Solo vamos a estar actuando y pensando en función a tal etiqueta. ¿Sí? Las etiquetas podemos hablar como, por ejemplo, diagnósticos. ¿Sí? O también de cómo yo rotule a nuestros estudiantes. ¿Sí? Tenemos que pensar que unos actúan en consecuencia y actúan con otros. No siempre voy a ser igual con todos. ¿Sí? Ocultan la singularidad y generen estereotipos. ¿Por qué? Porque ya sabemos cómo va a ser y va a actuar de esta manera. Y vamos a confundir la etiqueta con la persona. Porque vamos a decir, no, porque Juan Pérez tiene autismo, va a actuar de esta manera, va a ser así, va a pasar esto, ¿sí? Y no estamos hablando de Juan Pérez, estamos hablando del autismo, ¿sí? Y no lo estamos viendo a él. Las consecuencias, es lo que recién un poquito estuve hablando, limitan las posibilidades. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la persona con autismo. No estamos hablando de quién es y lo que él puede. Y cómo él puede conmigo, quizás va a poder después también con otro, porque yo le voy dando apertura a sus posibilidades. ¿Sí? En esto también está ahí la invisibilización de la diversidad. No puedo presentar propuestas diversas. Reducen la comprensión de la realidad. Yo no puedo comprender lo que le pasa o qué está sucediendo. ¿Por qué? Porque no estoy viendo lo que realmente sucede, sino más bien su etiqueta. Entonces, ¿qué es lo que nosotros deberíamos hacer? Es reconocer la multiplicidad de cada persona. Cada persona puede actuar, que es lo que decía recién, de diferentes maneras. Primero tenemos que conocerlo, ¿sí? Luego escuchar antes de clasificar. Antes de decir Juan Pérez que tiene autismo, tengo que escuchar, tengo que ver, ¿sí? Voy a saberlo. Hay momentos o hay veces que necesito saberlo, pero no quedarme solo con eso. Valorar las diferencias. No todos aprenden de la misma manera y no todos aprenden de la misma manera que sea una herramienta para mí para poder generar o proponer diferentes actividades. Favorecer los procesos de integración e inclusión, ¿en dónde? ¿O a partir de qué? De estas propuestas que yo genero. ¿Sí? ¿Qué significa la acción colectiva? Y ahí está ligada a estas propuestas, que es una construcción en conjunta, y hablábamos eso en la clase anterior, cuando Beatriz Greco hablaba de la presencia de la autoridad pedagógica, ¿sí? ¿Cómo gestionar la autoridad? Entonces acá estamos hablando de lo mismo también, de esta acción colectiva, ¿sí? ¿Cómo puedo generar inclusión o cómo puedo lograr la inclusión? Construyendo entre todos los agentes que están en la escuela, construyéndolo, ¿sí? Trabajando interdisciplinariamente, trabajando en conjunto. Bien, ese trabajo en conjunto, esa construcción, se hacen a partir de las redes de apoyo, las relaciones solidarias, que ahí está el entramado o la imagen que podemos generar desde los directivos, los docentes, el equipo del estudiante, si tuviera un equipo externo, privado, la escuela especial, en el caso de que no hubiera equipo privado, la familia, ¿sí? Puedes compartir otra filmina, Fer. Si alguien quiere ir compartiendo algo, también puede dejarlo en el chat. Bien, todo lo que veníamos hablando anteriormente, hablamos de recorrer tramas.
¿Y qué implica recorrer tramas? Este tejido, este entramado, esta imagen, ¿sí? Implican prácticas de apoyo a la inclusión. Y así suena muy bonito y parece muy fácil. Pero estas prácticas, ¿cómo se constituyen? A través del trabajo con otros. Es un proceso colectivo y dinámico, ¿sí? Se construyen en territorios institucionales, como bien lo dice ahí. Pero es un trabajo que se va a construir en la escuela, pero con otros, equipo del estudiante, docentes, directivos, familias, compañeros, estudiantes, ¿sí? En ese trabajo con otros estamos haciendo lo que denomina Rolnick y Perlonger las prácticas de apoyo a la inclusión, ¿sí? Y ahí también entra en juego la cartografía que hablábamos al principio, en donde podemos decir que está acompañando esa transformación, ¿sí? Ese proceso de inclusión, ese apoyo. ¿A partir de qué? Con esta imagen, con esta cartografía, yo puedo ver este proceso, ¿sí? En donde se ve la transformación del estudiante a través del tiempo, a través del paso de los años, de los grados, de las salas, ¿sí? De los años en el secundario. Puedo ver las experiencias que van construyendo otros docentes y cómo se fue desarrollando esta trayectoria de manera favorecedora y cuáles fueron las dificultades que también eh, se pudieron hacer visibles, ¿sí? Esta práctica, como decíamos antes, se caracteriza por un trabajo institucional y artesanal. Artesanal, ¿por qué? ¿Por qué hablamos de lo artesanal? Porque lo tenemos que moldear, lo tenemos que construir, lo tenemos que armar, ¿sí? Entre todos los agentes que están involucrados en la escuela, ¿sí? Y ahí en este moldear y en este armar, armamos lo común y lo singular. Lo común a todo el grupo y lo singular, lo particular de cada miembro de este grupo, ¿sí? Bueno, como les decía antes, ahí está implicada la participación de todos los agentes que están involucrados en la educación de los niños, ¿sí? Bien, ahora, ¿cuál sería la tarea del cartógrafo? Como lo explica Rolnick, ¿sí? Vincular las experiencias previas con las nuevas posibilidades. ¿Por qué? Porque en esta imagen vamos a tener lo que ya sucedió, ¿sí? Con su trayectoria escolar. Y en esta imagen yo veo, acá funcionó esto, esto, esto. Bueno, pero ahora ya estamos más grandes, podemos probar a partir de esto, esto otro. ¿Sí? Construir territorios pedagógicos en permanente transformación. ¿Por qué? Porque esta construcción o este armado de nuevas propuestas va a ir transformándose. Acuérdense que hablábamos que era algo dinámico, no estático, ¿sí? Entonces, esta imagen se va a ir transformando, va a ir cambiando a través del tiempo. ¿Y qué? Y en esa transformación y en ese cambio, ¿qué va a surgir? Van a surgir nuevas miradas, nuevos agentes, ¿sí? Nuevas personas que van a estar involucradas. Y cada uno le va a dar su singularidad, su particularidad, su sentido. Bien, siempre vamos a estar acompañando a todos los agentes institucionales, a todas las personas que, que estén involucradas en, en este armado de esta imagen, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué representa o cuál es el objetivo, cuál es la finalidad de armar una cartografía? Comprender las trayectorias de nuestros estudiantes, principalmente, ¿sí? Esta imagen nos va a dar esta comprensión. Yo voy a poder ver
cuál es la trayectoria de Juan Pérez, por ejemplo, a partir de esta imagen y cómo él pudo y cómo él logró y de qué manera lo hizo. Logrando o visualizando todo esto, voy a generar una práctica inclusiva. ¿Por qué? Porque ya tengo en líneas generales su forma de trabajar. Bien. Puedes compartir otra filmina, Fer. Vamos a recorrer las tramas, dice Perlonger. ¿Qué va a pasar cuando un cartógrafo, nosotros, los docentes de apoyo a inclusión, los directivos, todos los agentes, armemos la trama? ¿La vamos a armar de manera fija o no? La vamos a armar de manera dinámica, ¿sí? Porque hablábamos que esta imagen se va a ir modificando a través del tiempo. Entonces, vamos a recorrer todos los territorios que va a ir mientras la vamos construyendo, porque vamos a recorrer la escuela, el nivel inicial, la escuela primaria, el nivel secundario, ¿sí? Y va a ir cambiando esta imagen. Y la vamos a ir cambiando, la vamos a ir construyendo y reconstruyendo, ¿sí? Y en esta reconstrucción vamos a armar mapas, decía Perlonger, mapas de los afectos y de las relaciones, mapas de los vínculos con los otros, cómo se va generando este trama y cómo vamos a ir acompañándolo en el grupo, ¿sí? En el contexto. Y de esta manera, cómo vamos a ir acompañando en el contexto, vamos a dar lugar o vamos a abrir nuevas formas y pensar quizás nuevas formas para poder comprender a nuestro estudiante y a la inclusión en general. ¿Sí? Porque no estamos hablando solo de un estudiante, sino de todos. Tendríamos o deberíamos tener una cartografía por cada estudiante y una cartografía por el grupo en general para saber cómo es la dinámica de trabajo del grupo. ¿Sí? Esta construcción, como lo decía anteriormente, solamente que lo vuelvo a traer como para ir rescatando ciertas ideas, va a ser de manera interdisciplinaria. Hablábamos del equipo interdisciplinario formado por el equipo de profesionales, si hubiera, de los estudiantes, por las docentes, todas las docentes que estén involucradas ese año con ese grupo, el equipo directivo y también la familia. Tenemos que darle lugar a la familia porque cumplen un rol fundamental. En el cole, con nosotros están 4 horas, 5, 6, si son profes de nivel medio quizás mucho menos, y en la casa están el resto de las horas. Entonces, cómo la familia va habilitando o va dando lugar, también nos va a dar a nosotros herramientas para poder trabajar después. ¿Sí? Ahí entra en juego la participación de toda la comunidad educativa. ¿Qué lugar o cómo se va a ir construyendo? A través. Generalmente son reuniones en donde vamos dialogando, vamos charlando, vamos tejiendo ideas. Ah, yo lo veo así, conmigo trabajas así. ¿Sí? Y en esta reunión o en este conocimiento vamos a armar una cartografía, una imagen. ¿Por qué? Porque lo vamos a hacer de manera compartida. Compartimos los saberes, decía Perlonger. ¿Sí? Bien. Puedo seguir. Y acá entra en juego los docentes de apoyo a la inclusión. Por las dudas, lo vuelvo a decir, DAI, docente de apoyo a la inclusión. ¿Cuál es la posición del DAI, ¿sí? Del docente de apoyo a la inclusión desde una mirada institucional? Bien, hablamos de la posición institucional. ¿Cuál es la posición del DAI en un cole? Es una tarea que interpela a todos, ¿sí? A todos los agentes del colegio. ¿Por qué? Porque la inclusión, decía Díaz, ¿sí? Este autor, nombra la inclusión a partir del docente de apoyo a la inclusión justamente.
¿por qué nos interpelará a todos? Porque hoy podemos pensar en la inclusión no solo como el docente de apoyo sentado al lado del estudiante, ¿sí? Sino como un docente que va a brindar estrategias y herramientas al docente del grado, ¿sí? Al equipo directivo, para trabajar con un estudiante, ¿sí? Brinda un rol específico de apoyo a los docentes y a los estudiantes, decía García. ¿Por qué brinda este rol específico? Justamente por los que les decía antes. Va a brindar las herramientas y las estrategias que se van a elaborar en conjunto junto al docente del grado o el profe o la señora de la sala para poder trabajar con los estudiantes que esté acompañando, ¿sí? No significa que el docente de apoyo esté siempre dentro de la sala, dentro del grado, dentro del aula. A veces su trabajo está por fuera, ¿sí? Trabajando con o acompañando o brindando estrategias a los adultos. La posición se asume en la trama, en este entramado, en este diseño, definida según la experiencia educativa, decía López, ¿sí? López hablaba allá en el año 2019 de la trama según la experiencia educativa. Mirando la trayectoria del estudiante, vamos a ver cómo armar la trama, cómo diseñarla, ¿sí? Y acá podemos también pensarlo que esta posición o este rol es compartido, ¿sí? Es compartido en la diaria, es compartido con la seño, es compartido con el directivo. ¿Por qué? Porque cuando ya empezamos a trabajar y lo empezamos a hablar de manera dinámica y pensamos las propuestas que no sean estáticas, sino más bien que vayan transformándose, las seños, los directivos que también están en la diaria con los estudiantes, pueden pensarlo y pueden armar nuevas herramientas y nuevas estrategias. ¿Sí? ¿Alguien que quiera decir algo? Bien. En minutos finalizará la reunión, dice Eve. Nos conectamos en el siguiente link. Yo voy a dejar acá, sí, voy a dejar acá y vamos a hablar del papel de la posición del DAI en el próximo link, si les parece. Fer, Eve, ¿sabes cuántos minutitos falta? Te quedan 3 minutos. Bien, entonces lo dejamos porque no vamos a llegar con el tiempo y en la próxima seguimos, ¿sí? Bueno, entonces aguardo un segundo que